Buenas noches para todas. Bienvenidas a esta campaña que tiene como nombre Educación para Todos, Diversidad e Inclusión en Acción. Estaremos hablando específicamente de un tema que puede ser un poco controversial, pero en estos tiempos es muy hablado, la educación inclusiva. Entonces, en un espacio podrán participar los que quieran participar, hablar, dar opiniones, aportes, todo se recibirá. Y bueno, voy a empezar con esta sesión. Em, Les agradezco primeramente por acompañarme en este espacio. Hoy quiero que reflexionemos juntos sobre un tema fundamental, la diversidad en la educación. Sabemos que la diversidad es una realidad que está presente en nuestras aulas. Hablo de aulas porque este tema va dirigido hacia la educación en nuestros barrios, nuestra sociedad en general. Sin embargo, muchas veces no sabemos cómo transformarla en una oportunidad y en lugar de eso se convierte en, podemos decirlo así, un motivo de discriminación, exclusión y vulnerabilidad, que serán uno de los conceptos que hablaremos hoy. El objetivo de esta presentación, esta campaña, es de mirar cómo desde nuestro rol como ciudadanos, padres, estudiantes o miembros directamente de una sociedad, podemos tomar acciones concretas para que la inclusión sea una realidad en el mundo, por decirlo así. Listo, entonces hablaremos bajo esta pregunta orientadora que pueden ver aquí. ¿Qué acciones concretas podemos tomar como sociedad para transformar la diversidad en una oportunidad y no en un motivo de exclusión o vulnerabilidad? Listo, entonces eh, haremos una pequeña introducción a los conceptos clave, pero sabemos que esta pregunta que nos acompañará durante esta campaña, quiero que no la pierdan de vista, porque al final volveremos a ella para darnos cuenta de que la respuesta no está solo en lo que digamos hoy, sino en lo que hagamos en el día a día, en las escuelas, universidades, trabajo, comunidad, etcétera. ¿Listo? Entonces, primero empezamos con el concepto de discriminación. ¿Alguno sabe o tiene claro, aparte de lo que está leyendo aquí en la pantalla, qué es la discriminación? ¿Algún concepto diferente? Listo, entonces la discriminación podemos decir lo que es cuando tratamos de manera injusta a alguien por sus diferencias. ¿Qué quiere decir esto? Que la discriminación puede ser evidente como desde insultar a alguien por su color de piel, su género, su discapacidad, pero también puede ser silenciosa y eso es de lo que muchas veces no nos damos cuenta, como cuando ignoramos la participación puede ser de un estudiante, porque aquí hay maestros en formación, porque decimos, no, el estudiante no sabe, entonces lo aislamos y decimos, como él no sabe, pues ¿para qué participa? Por decirlo así. O cuando elegimos siempre a los mismos porque los consideramos los más capaces, los más inteligentes, esa puede ser una discriminación silenciosa. La discriminación no solo hiere, sino que va a limitar cada vez que discriminamos a alguien, le estamos cerrando una puerta de aprendizaje y de desarrollo personal a ese estudiante. Entonces, pues, para que tengamos esa parte en cuenta, ¿listo? Ahora nos vamos con el concepto de la exclusión. Como lo pueden leer ahí, este sabemos que ocurre cuando alguien queda fuera de un grupo, una actividad o una oportunidad. La exclusión puede parecer algo pequeño,
como no evitar a un niño a jugar, no invitarlo a jugar en el recreo, para que, pero es algo que para él significa mucho, que lo inviten a jugar en el descanso, en las aulas. La exclusión sucede específicamente cuando no adaptamos las clases para quienes tienen diferentes ritmos de aprendizaje o cuando se realizan actividades en las que no todos pueden participar. El problema es que cuando alguien se siente excluido constantemente, termina creyendo que no tiene valor, que no pertenece, y la educación debería hacer lo contrario, hacer sentir a todos que son importantes. Nuestro tercer concepto es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es el riesgo de sufrir más discriminación o exclusión, porque hay estudiantes que por sus condiciones personales o sociales están más expuestos a la discriminación y a la exclusión. Los niños en situación de pobreza, los que vienen de comunidades indígenas, los que tienen alguna discapacidad o incluso los migrantes. La vulnerabilidad no significa debilidad, y eso es para que reflexionemos. Significa que como sociedad tenemos un deber mayor con ellos, proteger, el deber de acompañar, el deber de garantizar que tengan las mismas oportunidades. Y a eso va dirigido lo que es la inclusión. La inclusión nos garantiza que todos participen y aprendan en igualdad de condiciones. La inclusión no es un favor ni una ayuda, es un derecho humano y un principio de justicia. No se trata de aceptar la diferencia, sino de reconocer que la diversidad enriquece nuestras vidas. En el aula inclusiva, cada niño y niña siente que tiene un lugar, que su voz cuenta y que sus diferencias no son un problema, sino un aporte. Bueno, entonces ahora pasamos a algo, una actividad muy sencilla, donde vamos a indagar y a reflexionar. Yo les pregunto, ¿han visto o escuchado situaciones donde alguna persona ha sido excluida, discriminada o vulnerada? ¿Han visto en algún momento? Pueden escribir por el chat de igual forma. Bueno, entonces, Disculpa, ¿me puedes responder, repetir la pregunta, por favor? sí, claro. ¿Han visto o escuchado situaciones donde alguna persona ha sido excluida, discriminada o vulnerada? Puede ser en la escuela, en el trabajo, en cualquier entorno. Sí, sí, claro que sí. Bueno, son situaciones que se viven a diario en el entorno, casi todos los días, podría decir, y situaciones de discriminación de diferentes tipos, ya sea por alguna creencia, que ya porque fulanito es católico, que porque el otro es evangélico, bueno, en fin. Ahora, el color de piel también, hay muchas personas que aún tienen discriminación por cosas tan absurdas como eso. Inclusive dentro de las mismas parejas y hogares, que no, que porque usted la esposa, que ya es gordita, que porque es flaquita, que porque yo no sé qué, que yo la quería alta, que no, que ya estaba, que es bajita, bueno, en fin. Entonces, desafortunadamente hoy en día nos encontramos con situaciones donde la discriminación aún persiste, no se le ha podido dar una total solución o finalización a esa situación. Y que estoy segura que se va a seguir por varios años con esa problemática. Y tienes toda la razón, Lisbeth. Es algo que se ve en el día a día. Por eso vamos a analizar una serie de casos donde nos damos cuenta que verdaderamente vemos esto a diario. Uno de los primeros casos es una estudiante es burlada por su vestimenta cultural. Y justamente lo que tú decías, ¿hemos visto eso? Sí, lo hemos visto. Otro ejemplo, una niña migrante es ignorada en actividades grupales por su lengua. ¿Hemos visto ese caso? Sí, lo hemos visto, lo cual es triste.
Un niño con discapacidades físicas es excluido de juegos en el recreo. Simplemente por su discapacidad no lo incluyen. Y aquí estamos aplicando lo que es la exclusión. Sí hemos visto un caso de esos. Otro ejemplo puede ser un alumno con dificultades de aprendizaje es etiquetado como perezoso o tonto, que como lo decía anteriormente, también lo hemos hecho como maestro en algunas partes, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, dirigido hacia la pregunta, aquellas acciones concretas que deberíamos aplicar. Y aquí es donde verdaderamente nos preguntamos, ¿qué podemos hacer como sociedad para transformar la diversidad en una oportunidad? ¿Qué podemos hacer? Entonces, aquí yo tengo 8 acciones y esto va dirigido a que las acciones pequeñas es igual a los grandes cambios. A veces pensamos que por las cosas más mínimas pues son insignificantes, pero es en realidad lo que genera, lo que muestra el cambio. Una de esas acciones es promover el respeto desde la infancia, enseñando a valorar las diferencias como algo positivo. Otra acción, difundir mensajes positivos y ejemplos que celebren la diversidad como una fuente de riqueza social, cultural y económica. Invitar a participar en actividades a personas que suelen quedar fuera o sentirse solas. Hacemos la diferencia porque aquellas personas que se sienten excluidas al mirar que hay alguien que lo incluye, hacemos la diferencia. Usar un lenguaje amable y evitar palabras o bromas que pueden herir o excluir a otro también es una acción que hace la diferencia. No hacer suposiciones negativas sobre alguien por su apariencia, idioma, discapacidad o cultura también hace la diferencia. Prestarle atención a las experiencias y opiniones de personas diferentes a ti sin juzgar ni interrumpir, porque a veces tendemos a juzgar a los demás, pero no vamos más allá del simplemente juzgar o de lo que podemos ver en el exterior. Otra pequeña acción puede ser desarrollar y aplicar leyes y normativas. No hablo de leyes grandes o algo imposible, algo que podamos alcanzar, que protejan los derechos de grupos vulnerables y promuevan la igualdad de oportunidades. También podemos sensibilizar ya sea a docentes si es que nos relacionamos con ellos, la familia, nosotros estamos en un entorno familiar, un líder comunitario, incluso a la población en general, sobre la importancia de la diversidad y la no discriminación. Listo, entonces con esta pequeña reflexión, con esta pequeña campaña, vamos a reflexionar un poco. eh, yo quiero saber de pronto cómo ven estas situaciones en la realidad. Sabemos que son muy comunes, ¿no? En instituciones educativas si hablamos de lo que es la educación inclusiva. Y reconocerlas sabemos que es el primer paso, pero lo más importante es no normalizarlas, sino actuar para transformarlas, como lo decía anteriormente. Entonces, dice esta reflexión, la inclusión no es una opción, es un derecho. Cada vez que un niño es discriminado, excluido o invisibilizado, perdemos la oportunidad de crecer como sociedad. La diversidad no es un problema que resolver, es una riqueza que debemos abrazar. Quiero que nos quedemos con esta idea. Cada acción de inclusión que tomamos hoy, por pequeña que sea, puede cambiar la vida de alguien y cambiar una vida siempre transformará el mundo. La diversidad está en el aula, en la familia, en la sociedad y depende de nosotros si la vemos como un obstáculo o como una oportunidad. Así que yo los invito a que elijamos siempre el camino de la inclusión. Entonces, si alguien quiere dar algún aporte, si alguien quiere decir algo, alguien quiere dar también una pequeña reflexión sobre este tema tan valioso hoy en día, pues adelante.
Pues sí, básicamente podemos concluir, o bueno, yo puedo concluir que para un verdadero cambio hay que empezar por nosotros mismos dar el ejemplo a otros. En el caso de los padres o madres de familia, darle el ejemplo a sus hijos. En el caso de los docentes en las aulas, igual, dar el ejemplo a sus estudiantes, corregir cualquier acto de discriminación que vean en sus aulas. Y también yo pienso que lo de las campañas y eso, hacerlo con los padres, porque muchos papitos y mamitas no tienen como ese concepto o esa sensibilización de decir, oye, sí, hay que combatir o eh, hay que combatir ese rechazo hacia otros, esa discriminación que existe. Entonces, los docentes pueden desde sus aulas convocar y a papás y mamás y hacerles esas pequeñas campañas donde los sensibilicen para que empiecen a enseñar a sus niños el respeto hacia las diferencias de los demás. Esa es mi pequeña reflexión. Listo, muchísimas gracias Lisbeth por esta reflexión tan valiosa que nos acabas de dar. En verdad es importante desde el entorno familiar iniciar a hacer ese pequeño cambio, podemos decirlo así. Listo, entonces, vale, Marcela, muchísimas gracias por comentarnos eso. Listo, entonces con esto acabamos esta campaña. Muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por la atención y espero que desde ahora podamos ser nosotros quien haga y empiece con esas pequeñas acciones que hacen los grandes cambios. Entonces, hasta luego, que tengan un resto de día agradable, un resto de noche agradable y a aplicar esta educación inclusiva. Hasta luego. Gracias a usted, buen que pase buen día y buena tarde. Listo. Gracias.